inicia la segunda clase de náhuatl. Estamos a 14 de julio de 2022. Vamos a iniciar diciendo que los náhuatl son auténticos, son porque comentamos, según INEGI, más de 1.500.000 hablantes de náhuatl distribuidos en más de 15 estados de la República. Los náhuatl son auténticos, con eso vamos a iniciar la clase de hoy, porque ellos consideran 5 normas muy importantes para su vida. Primero, respeto a la vida, respeto al débil, respeto a la verdad, respeto a lo ajeno. Y por último, lo más importante, respeto a la armonía. Con eso no ocupaban ellos ningún otro mandamiento. Y ellos, esto lo comentaban los lamatinis o los lamacases desde muy pequeños a los niños. Vamos a recordar un poco de la clase pasada. Los años náhuatl no inician el día 1 de enero como ocurre en nuestro calendario gregoriano. Ellos inician cuando empieza la vida, el 11 o el 12 de marzo. Eso lo vamos a hacer y lo vamos a entender mejor. Pero, además, los años no empiezan, como en nuestro calendario gregoriano, a las 0 horas, sino empiezan según el subportador. Hay 4 portadores de años. El primer portador es Tosi, conejo. Ellos empiezan a las 6:45 diario y terminan a las 6:45, 24 horas. Menos el último día, el 365, que se alarga 6 horas para que pueda empezar el siguiente año, que se llama, en este caso, Acar, Carrizo, que va a empezar entonces a las 12:45. Y así duran 24 horas. Todos los días de 12:45 a 12:45 los años Carrizo, pero el último día se alarga 6 horas para que pueda empezar los años Tecpa o Pedernal. Esos son de las 18:45 a las 18:45 y el último día otra vez se alargan 6 horas para que puedan empezar los años Casa, Cali, de 0:45 a 0:45. Ya que se terminan los años Cali, empiezan de nuevo los años Tosli, Tepa, Aca, Cali, y así sucesivamente hasta hacer 13 años, que es un amarre, que son los Valquiris. O sea, los años Tosli empiezan en un año Tosli y terminan a los 13 años también en un Tosli. Los años Aca empiezan en Aca, su portador de años Acar, y el amarre de 13 años termina exactamente en Acar. Y así va a ocurrir con los años Tepa y con los años Cali. Al completar estos 4 amarres, o sea, 52 años, vuelven a empezar otra vez los numerales y los signos, 1 Tosli, pero el 1 Tosli no lo vamos a volver a encontrar en los 52 años. No vamos a encontrar ni el numeral ni el símbolo en los 52 años, sino hasta que pasan 52 años otra vez, 1 Tosli, 2 Aca y así sucesivamente. Eso es muy ingenioso de parte de ellos. Ahora, vamos a hacer los 4 amarres de años. Vamos a empezar para ilustrarlo con los años Tosli y para comprobar de que si empiezan en Tosli, este primer amarre, otra alquili, termina también en Tosli. Lo vamos a presentar, lo estamos haciendo, lo están viendo ya, y así tenemos nosotros ya los 4 alquilis, los 4 amarres de años. Ya vimos de dónde surgen los años, el número 13, con el que viene tanto lo biológico como lo psicológico, como la naturaleza, como viene todo el universo. Ahora vamos a ver todos los
los años desde 1064, en que partieron de algún lugar que no se ponen de acuerdo los historiadores. Es más, algunos han dicho que ni existió Aztlán. Aztlán, el lugar donde hay el árbol, el haz, y de ahí viene Azteca. Azteca es los hombres que trabajan la madera del árbol del haz, que no significa el lugar de Garzanillas. El lugar de Garzanillas se dice Aztlán. Los sabios astrónomos se enteraron de que el tiempo astronómico se había ido atrasando en relación al calendario juliano, el cual llevaba casi 10 días de desfasamiento. Ese desfasamiento consistía, y ellos lo descubrieron nuestros antiguos nahuatlacas, que cada año hay un adelanto de 10 minutos y 14 segundos del tiempo real en el que el Sol vuelve a estar en el mismo punto en el firmamento, de acuerdo con el tiempo que transcurre entre el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Y para el año 1582, el equinoccio de primavera fue el 11 de marzo en vez del 21 de marzo. Y de esta manera el Papa Gregorio XIII ordenó, por eso se llama calendario gregoriano ahora, y ya no juliano como antes se llamaba. El Papa Gregorio XIII ordenó matar 10 días, que el 4 de octubre, en vez de ser 5, fuera 15 de octubre al día siguiente. Ahora mostraré las tablas de las veintenas. Pondré los numerales, los nombres de los días empezando por el Zipatli y su correlación gregoriana de cada veintena, Tlacahuano y luego ya Tlacachipehualisi, y dejaré de tarea que lo hagan en casa. O sea, le vamos a poner ustedes en casa los nombres de cada símbolo, de cada, y le van a ir poniendo los, voy a mostrarles dos tablas nada más, la de Tlacahuano y la de Tlacachipehualisi, con su correlación gregoriana. ¿Por qué va a empezar en un día 4 a Tlacahuano? Porque el año pasado Náhuatl. ¿Y por qué va a empezar el 12 de marzo? Porque el año pasado Náhuatl terminó el 11 de marzo y en este caso se llamaba Cali. Este año que estamos viviendo se llama Toxtli y empiezan a las 6:45. Entonces la correlación ahora empieza 4 a Tlacahuano, 5 a Queca y así sucesivamente. Pero lo pueden ir viendo en la muestra que les doy del calendario. Y al llegar al número 13 en Náhuatl, se vuelve a empezar 1, 2, 3. Al llegar a 13, otra vez se inicia. Lo van a estar viendo ahí en la muestra que les pongo de lo que es un calendario en Náhuatl, nada más en 2 veintenas, en la de Tlacahuano y la de Tlachipehualisi. Después ya les voy a dar otras 2 y así sucesivamente. Vamos a ver algunas palabras náhuatl que ya la vez pasada vimos. Atlachinoli, que va a significar el símbolo del agua y del fuego. Atlachinoli, At es agua, Atlachinoli es fuego, Atlachinoli, que es el símbolo que tiene en los códices antiguos. En vez de la serpiente es ese símbolo, el agua y el fuego, la fuerza de voluntad, el coraje para hacer las cosas. Mas igual, es otra palabra muy hermosa, que también ya la vimos de alguna manera, que significa, este es el símbolo del agua y del fuego. Y fuego, que significa la fuerza de hacer las cosas. ¿Sí? Más igual es lo que somos por nuestros sacrificios y merecimientos.
O sea, nosotros somos más iguales. Ahora, en los números habíamos visto que del 1 al 13 se dice así. El 1 es C, Ome, 2, Y, 3, Nave 4, Maquili 5, etc. C, Ome, Y, Nave, Maquili, Chicose, Chicome, Chiname, Natlaki, Natlaki, Mase, Natlaki, Manome, Natlaki, Manye. Pero el número 1 me interesa mucho reforzarlo, porque significa uno y todo. Significa que yo soy el tiempo desde la creación hasta este instante. Soy todo el tiempo desde la creación hasta este instante. Significa que yo soy todos los elementos de la naturaleza formando este cuerpo humano. Pero sobre todo que yo soy tú y que tú eres yo. Y se escribe así en ahora. Ni de cuasi. Dime cuasi. Que va a significar yo soy tú, yo soy tú y tú eres yo. Pero la palabra más hermosa que nos regalaron nuestros ancestros náhuatl es la siguiente: apapachar, que viene de apapachoa, que va a significar acariciar con el alma. Acariciar con el alma. Y otra palabra que está muy desprestigiada, pero es bueno darle su lugar, su honor que merece, es la palabra cuico. A veces despectivamente dicen, ay, van cuico, o duele tanto como la muerte de un cuico. No, cuico viene de una palabra muy hermosa, que es cuicacani, cuicacani. Cuando no había luz eléctrica en México, y lo vemos en las películas antiguas, había los serenos que gritaban, las 8 y sereno, alabado sea Dios. De ahí viene la palabra cuico, los que cantan para anunciar si hay peligro o si hay incendios. El que canta para anunciar si hay peligro, si hay peligros. Eso es cuico, que tiene un significado muy hermoso, cuico. Vamos a ver entonces de dónde viene, cómo se forman otras palabras muy hermosas del náhuatl. Ya habíamos dicho que el náhuatl, todas las palabras se fijan en el tiempo y en el espacio, tienen un decreto, tienen una filosofía, tienen una cosmogonía. En Cuicat, en Xochitl, in Cuicatl, in significa él o la. En Cuico, en Xochitl, Xochitl significa flor. O también la metáfora, los objetivos logrados. Cuicatl es canto. Estas dos palabras forman una que se llama, que quiere decir poesía. En Cuicatl, en Xochitl, va a significar poesía. La palabra, a mí a veces me da vergüenza que muchos mexicanos, millones, no sepan la toponimia, el significado del nombre de México. Nuestros náhuatl le ponían nombres a las ciudades, a los pueblos, en base a la vocación de ese lugar, de esa tierra, de esos ríos, de esos arroyos. Por ejemplo, repito, México significa donde se trabaja con la inteligencia en la armonía
cerdito que de ratito no tiene nada, es un árbol, viene que significa en el ombligo de la luna. La luna no tiene ombligo. Aunque sí viene de esa palabra de Nesli, que es la luna, nos da intuición, nos da romanticismo, ayuda al nacimiento de los niños. Y de México, que es maguey, esas dos palabras nuestros ancestros formaron México. Luna y maguey, el maguey con sus espigas, con sus pencas hacia el cielo, buscando la solución de problemas. Eso es la metáfora, y la luna el romanticismo, o sea, lo intuitivo y la inteligencia. Nayarit significa Nayarit, el Hijo de Dios, que está en el cielo y en el sol. Y Tepic, rodeado de cerros. Tepet, cerro, Tepic, rodeado de cerros. Aunque también, según otros nahuatlacas, Tepic puede significar cuando se da el maíz prematuro, rápido. Los nahuas ya sabían que el maíz a los 182 días de sembrado iba a producir sus kilos. 91 por 2, Tepic, rodeado de cerros. Son los dominios que estamos compartiendo. Luego viene otra palabra, otra toponimia. Vamos aquí a borrar esto. Bien. Seboruco y que bufa comida. Es un volcán aquí de Nayarit. Seboruco. El que bufa con ira. Luego después vemos el Cerro San Juan, su nombre original era Cuauhtémoc. ¿Por qué Cuauhtémoc? Porque va a significar el guardián de la montaña. Águila, montaña. Cuau es águila, Tepe es ser o montaña. Cuautli es águila, Cuauhtémoc, el águila o el guardián de la montaña. Colima, lo conquistado por nuestros abuelos. Porque Coli es abuelo, Colima, los conquistados por nuestros abuelos. Luego viene una palabra un poco extensa, pero no la más larga que existe, que es Niminox Tlazok Camachivilia. Niminox Tlazok Camachivilia. Allí hay alguna discusión, qué bueno que la hay, porque algunos la pronuncian de otra manera. Yo quiero aclarar que las clases que yo recibí fue viviendo en una zona de Nahuatlacas, en las faldas del Popocatépetl. Ahí viví muchos años con Nahuatlacas. Después el maestro Arturo Mesa y el maestro Tlacansi me siguieron dando clases y yo seguí aprendiendo, estudiando el náhuatl, porque me fascina. Y así me lo pronunciaban ellos, Niminox Tlazok Camachivilia. Después vamos a ver qué Tlazok solito va a significar el que transforma. Pero esa palabra es la forma en que ellos dicen gracias y se traduce desde este momento.
en que te veo a los ojos y de aquí en adelante y de aquí en adelante, todo lo que para mí era basura se ha convertido en ternura, cariño, amor, en algo valioso. Es la analogía de decir gracias de Minox, la soca machilla, si se le dificulta pronunciarlo, pátano de vida, de Minox, la soca machilla. Ahora, para decir, con esto doy a entender también que al náhuatl no le interesa decir las cosas por su apariencia, sino por su esencia. Por ejemplo, mi nombre en náhuatl es Istesca, que significa madre paridora. Lamentable es que yo cada año, como director del Instituto Matatipac, estoy pariendo muchos estudiantes. Ahora, para decir buenos días, es muy hermosa esta frase. Dicen ellos, Macuali con Nani. Macuali, la doble N la pronuncian como doble N. Macuali Donani. Es la analogía de decir buenos días y se traduce que la luz del sol, se instale adecuadamente en tu mente y en tu corazón para que tengas un día de claridad, de entendimiento. Son decretos. Ya con eso termino la clase, en donde lo más importante definitivamente va a ser el calendario. Pero ya dejé tarea para el que quiera hacerlo. Acuérdense que la clase más importante no se da en el aula, jamás, nunca. La clase más importante es cuando el estudiante, y no digo alumno, porque es sin lumen de luz, alumno significa tonto, sin luz. Digo estudiante, que es activo, que quiere saber, que quiere aprender. Hace sus trabajos en casa, los analiza, los aplica, y la mejor clase es la que se da fuera del aula. Yo con eso termino la segunda lección de este diplomado, que es para hacer el calendario náhuatl. Pero también yo quiero informarles de algunas palabras para que también vayan conociendo la hermosura del habla que debemos tener. Si en Francia se habla francés, en Alemania, en México, ¿por qué hablamos español? Antiguamente hablábamos el náhuatl. Liminos la soca machivilia. Tiahui significa adelante.